Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de química. El día de hoy vamos a ver el tema número 3, clasificación de la materia. Nosotros ya hemos llegado a ver qué era la materia, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, se va a caracterizar porque tiene masa y volumen, hemos visto sus propiedades tanto generales como específicas, o también tenían sus nombres, ¿no? Las propiedades extensivas o intensivas, y ahora vamos a ver la clasificación de la materia. Y de acuerdo a esto, la materia se van a clasificar en dos, en llamadas las sustancias puras y en llamadas las mezclas. Vamos a conocer cada una de ellas. Miren, chicos, acá tenemos a la materia. La materia, de acuerdo a su clasificación, se van a clasificar en sustancias, que son las sustancias puras, y en las mezclas. Y las sustancias, a su vez, se van a clasificar en los elementos y compuestos, y las mezclas se van a clasificar en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Entonces vamos a conocer cada uno de ellos de acuerdo a su clasificación, ¿no? Entonces, de acuerdo a la clasificación de la materia, vamos a tener primero aquí a las sustancias, que se van a denominar así, ¿ya? Por estar formadas por un mismo tipo de componente, ¿sí? Un mismo tipo de componente conforman a las sustancias y también se les denomina materia pura, ¿sí? Ahora, estas sustancias nos van a dar origen a quién, a los elementos y a los compuestos. Cuando vamos a hablar de los elementos, sí, chicos, son aquellos elementos que encontramos donde en la tabla periódica. Esos son los elementos químicos, ¿sí? ¿Y esos a dónde pertenecen? Pertenecen a las sustancias. Entonces tenemos acá, ¿qué dice? Los elementos están formados por átomos de un mismo tipo, ya, de un mismo tipo de elemento, es decir, que no pueden dividirse por medios químicos. ¿Y a quiénes tenemos acá? A todos los elementos, profesor, de la tabla periódica. Tenemos, por ejemplo, vamos a ponerlo de rojito, ¿ya? Yo voy a tener, por ejemplo, a ver, el hidrógeno, cuyo símbolo químico es la letra H. Tengo el oxígeno, cuyo símbolo químico es la letra O. Tengo, por ejemplo, también al cloro, cuyo símbolo químico es Cl. Tengo al sodio, cuyo símbolo químico es Na, y así sucesivamente a los más de 109 elementos que nosotros conocemos en la tabla periódica, ¿no? Ahora, entonces, ¿estos quiénes van a ser? Elementos que están formados por un mismo elemento y no se pueden dividir mediante medios o procesos químicos. Ahora vamos a ver a los compuestos. ¿Y qué van a hacer los compuestos? Los compuestos van a ser la unión de dos o más elementos. Miren, acá tenemos compuestos. Resulta de la combinación, de la unión de qué? De dos o más elementos, que estos son diferentes. Por lo tanto, ya acá pueden descomponerse en los elementos que lo forman. Por ejemplo, ya voy a tener un compuesto a la famosa fórmula química que nosotros conocemos, ¿ya? Así con rojito voy a poner ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿a quién tenemos de ejemplo? Vamos a tener a esta famosa fórmula química del agua, que es el H2O. ¿Este es un compuesto, profesor? Sí, porque está formado ya por dos a más elementos, por dos a más elementos diferentes. En este caso tengo dos elementos diferentes, el hidrógeno y el oxígeno. Tengo dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno que se están uniendo estos elementos y al unirse me dan este compuesto llamado agua. Ahora, ¿yo los puedo separar? Sí, los puedo separar en los elementos que forman, que es el hidrógeno y el oxígeno. Otro, por ejemplo, tenemos a este mineral que siempre lo utilizamos, que es el cloruro de sodio, ¿no? NaCl, el cloruro de sodio, más conocido como la sal, ¿no? La sal que nosotros utilizamos en nuestras cocinas. La sal es un compuesto
formado por dos elementos diferentes, que es el sodio y el cloro. Ahora, ¿estos dos se pueden separar, profesor? Sí, lo podemos separar, ¿sí? Entonces, a estos se le llaman compuestos. Elementos, no olvidar, los elementos están formados por un mismo elemento y no se puede dividir por medios químicos. Y los compuestos resulta de la unión, de la combinación de dos o más elementos diferentes, que estos sí se pueden dividir por medios químicos. Ahora vamos, una vez que ya hemos visto a las sustancias, vamos a ver por este lado a quién, a las mezclas, ¿no? Ahí está. Muy bien, las mezclas. Cuando vamos a hablar de mezclas, chicos, vamos a hablar de un tipo de materia impura. Y esta materia impura se va de acuerdo a la unión física que presenta. Esta se va a dividir en homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas mezclas que también son llamadas soluciones. Y estas mezclas homogéneas o soluciones, ¿ya? Se van a unir dos o más sustancias, ¿ya? De tal manera que a simple vista no lo voy a poder percibir, ¿ya? No voy a poder ver los elementos, ¿ya? Que están formando esta mezcla, ¿sí? No voy a poder ver las sustancias que se están formando, que están uniendo para formar esta mezcla. Y la mezcla heterogénea, sí voy a poder yo determinar en este caso, las sustancias que están formando esta mezcla heterogénea. A ver, por acá tenemos mezclas. Se denominan así a la materia impura, ahí está, ¿no? Que les decía que resulta de la unión física de dos o más sustancias. Una mezcla resulta de la unión de dos o más sustancias. Nosotros ya hemos visto, ¿no? Que las sustancias se van a clasificar o se van a dividir en elementos y compuestos. Pero una mezcla es la unión de dos o más sustancias. Ahora, las mezclas se van a dividir en homogéneas y en heterogéneas. Cuando hablábamos de homogéneas, les dije que también se denominan, ¿qué? Soluciones. Se denominan también soluciones debido a la gran afinidad, es decir, a la gran mezcla que tienen estas sustancias, ¿sí? A la gran afinidad que tienen estas sustancias. Ahora, ¿qué mezcla homogénea tenemos, chicos? Vamos a tener, por ejemplo, yo tengo el agua con sal, ¿sí? Agua más el cloruro de sodio, NaCl, que es una mezcla homogénea, ¿sí? Al mezclar agua y sal, estos se van a mezclar homogéneamente, que luego yo no puedo ver a simple vista la sal. Otro ejemplo tenemos que es ¿qué tenemos? Por ejemplo, muy común, la mayonesa, ¿no? Que esta se forma utilizando diversos ingredientes que encontramos en la cocina, ¿no? Encontramos el huevo, aceite, limón, sal, pimienta, todo esto se va a mezclar homogéneamente y luego yo no puedo ver dónde está el huevo, dónde está el ajos, dónde está la sal, la pimienta, etcétera. Se han mezclado homogéneamente. Luego vamos a ver por acá otro ejemplo de mezclas homogéneas. Yo tengo el acero, ¿sí? El acero, que resulta de la unión, esta es una llamada aleación. El acero resulta de la unión del hierro, ¿ya? Del hierro más el carbono. Ahí está, ¿no? Entonces, si ponemos en ese orden agua con cloruro de sodio, ¿qué sería? Agua salada, ¿no? Agua salada. Agua salada, ¿a qué es igual? Sería al agua, al H2O, más el cloruro de sodio. Ahí está, ¿sí? Entonces, esos vendrían a ser ejemplos de mezclas homogéneas, donde tanta es la afinidad que ya no puedo ver
a simple vista cuáles han sido los componentes que forman esta mezcla. Ahora vamos a ver acá abajito la otra, el otro tipo de mezcla, que es la mezcla heterogénea. Ahí está, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de mezcla heterogénea, son aquellos cuerpos que no presentan afinidad entre sus componentes, ¿ya? ¿Qué significa afinidad? Que no se pueden mezclar muy bien, no se pueden mezclar. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener acá el concreto, ¿ya? El concreto que resulta de mezclar agua, arena, piedra, cemento, ¿no? Entonces, yo en esta mezcla heterogénea, por más que se mezcle, yo puedo distinguir la arena, puedo distinguir la piedra, ¿no? Puedo distinguir el cemento de un color peculiar. Entonces, a eso se llaman mezclas heterogéneas, donde no presentan, ¿ya? No presentan afinidad. Entonces, fácilmente yo puedo observar y determinar los componentes que forman a esta mezcla heterogénea. Entonces, chicos, para pasar al otro punto, recordamos, ¿sí? Por acá. Entonces, tenemos a la materia que se va a clasificar en sustancias y en mezclas. Hemos visto que las sustancias se clasifican a su vez en elementos. Ya están formados por un mismo tipo de elemento y estas no pueden dividirse por medios químicos. Todos los elementos químicos de la tabla periódica. Los compuestos resultan de la unión de dos o más elementos y estos sí pueden dividirse por medios químicos. Luego hemos visto que la otra clasificación de la materia vienen a ser las mezclas. ¿Y qué viene a ser una mezcla? La mezcla viene a ser la unión de dos o más sustancias, ¿ya? Que esta es una materia impura. Y estas mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Homogéneas, homo viene de igual, ¿ya? Homo latín igual. ¿Qué significa? Que las mezclas ya presentan una gran afinidad. Y a simple vista no puedo ver los componentes que la conforman. Y heterogénea, hetero significa diferente, ¿sí? Entonces son aquellas mezclas que por más que se hayan mezclado, no presentan muy buena afinidad, no presentan afinidad. Por lo tanto, se pueden observar a simple vista. Entonces, ahora vamos a ver a los estados de la materia. Vengan por acá con la camarita a ver. Tenemos acá, chicos, a los estados físicos de la materia. Nosotros conocemos los estados físicos, que es el sólido, líquido, gaseoso, y un cuarto estado, que es el estado plasmático. Ahora, para que puedan existir estos estados, chicos, existen las llamadas fuerzas intermoleculares, que son aquellas fuerzas que van a intervenir entre sus moléculas para que pueda dar origen a cada uno de los estados. Entonces, estas fuerzas intermoleculares van a ser dos, la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. Son las fuerzas que intervienen para que puedan existir los estados, ¿sí? Entonces, los estados más comunes que siempre nosotros conocemos y que se dan en la naturaleza, sólido, líquido y gaseoso. El cuarto estado, ¿quién es? El plasmático. Entonces, vamos a colocar acá rapidito las características que corresponden al estado sólido. Cuando hablamos del estado sólido a nivel de las fuerzas intermoleculares, vamos a tener así dos fuerzas, ¿ya? Vamos a tener la fuerza de atracción, fuerza de atracción, ¿ya? Que se representa con la letra F, FA, fuerza de atracción, y vamos a tener la otra fuerza que es la fuerza de repulsión. Fuerza de repulsión. ¿Ya? Que se representa con la letra FR. Ahí está. Fuerza de atracción y fuerza de repulsión. ¿Qué cosa quiere decir la fuerza de atracción? Como su propio nombre lo dice, se atraen. Y la fuerza de repulsión se repelen. Entonces, para que pueda existir el estado sólido, ¿ya? Entonces borro esto, lo que ya conocemos.
para que pueda existir el estado sólido, entonces, el estado sólido existe gracias a que la fuerza de atracción es mayor, ¿ya? La fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Ahora, ¿cómo se encuentran sus moléculas? Acá las moléculas se encuentran muy unidas, se encuentran muy juntitas sus moléculas, gracias a esta fuerza, que es la fuerza de atracción. ¿Qué otra característica más tiene el estado sólido? Presenta forma y volumen definido, ¿no? Yo puedo ver este cubito de hielo que tiene su forma y su volumen definido. Ahora, el estado líquido. Cuando hablamos del estado líquido, vamos a hablar del estado en el cual el agua le encontramos a un estado ambiente, que es el estado líquido. Ahí está, ¿sí? El estado líquido. El estado líquido, ¿por qué se da? Porque las fuerzas intermoleculares van a ser iguales, tanto la fuerza de atracción como la fuerza de repulsión van a ser iguales. Luego tenemos que acá presentan volumen definido, ¿ya? Pero forma variada. ¿Pero por qué dice eso, profesor? Porque miren, yo puedo tener acá 1 litro de agua en este envase y si lo vacío en un envase, en un recipiente cuadrado, voy a tener el mismo volumen, que va a ser 1 litro, pero tendré la misma forma. No, la forma varía de acuerdo al recipiente, ¿no? Entonces, tiene un volumen definido, pero una forma variada. Es el estado líquido. Y por acá tenemos al estado gaseoso. Vamos a acomodar, disculpen, vamos a acomodar la camarita. Al estado gaseoso tenemos por acá. Es un estado en la cual, ¿ya? La fuerza, ¿ya?, de atracción es menor que la fuerza de repulsión. Entonces, como la fuerza de repulsión es mayor, sus moléculas, ¿cómo están? Muy separadas. Eso es lo que caracteriza a este estado gaseoso. Por lo tanto, no presentan forma ni volumen definido. ¿Ya? En los gaseosos no tienen un volumen definido ni una forma definida y la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción. Y en este estado, profesor, el estado plasmático, en este estado plasmático vamos a encontrar a quién, vamos a encontrar al señor Sol y las demás estrellas, y también está constituyendo quién, el centro, el núcleo de nuestra Tierra, ¿no? Es un estado entre líquido y gaseoso, y que se encuentra a muy altas temperaturas. Eso es lo que caracteriza a este estado, al estado plasmático, chicos. Y para terminar vamos a ver los cambios de estado de la materia. Cuando hablamos de cambios de estados de la materia, chicos, estos cambios se da también de forma natural. Se da de forma natural, es decir, se da en la naturaleza, ¿no? En el famoso ciclo del agua. Vamos a recordar esto entonces. Cuando hablamos de los cambios de estados físicos, nosotros acá vamos a tener al estado sólido, ¿ya? Tenemos al estado sólido, un cubito de hielo, acá está, sólido. Luego por acá tengo al estado líquido y por acá tengo al estado gaseoso. Gaseoso. Ahí está. Entonces, chicos, miren, según como me indica la flechita, es el cambio, ¿ah? Acá está la flechita, me está indicando para acá.
La flechita me indica sí, el sentido de la flechita. Entonces, vamos. De sólido a líquido, mira, de sólido a líquido, es como yo tengo un cubito de hielo, lo dejo al sol, se derrite, de sólido a líquido, recibe el nombre de fusión. Fusión, ahí está. Cuando voy de líquido a sólido, es decir, yo tengo un vaso con agua, lo pongo en el congelador, al cabo de unas horas se solidifica. Ah, ya. Solidificación. Ahí está, chicos. Ahora mira, de líquido a gaseoso. De líquido a gaseoso. Es cuando mamá cocina, en la olla coloca agua y luego se eleva la temperatura. ¿Qué pasa? Pasa del estado líquido al gaseoso. ¿Eso cómo se llama? Vaporización. Ahí está, vaporización. Y cuando pasa del gaseoso al líquido, y es lo mismo que sucede cuando mamá cocina en las ollas, ¿no? Al levantar la tapa, mamá, ¿qué sucede con la tapa? Ah, profesor, hay muchas gotas de agua. Claro, se han condensado, se llama conden- condensación. Ahí está, condensación. Es el estado de gaseoso a líquido. Ahora, profesor, tenemos por acá de sólido a gaseoso. Eso se llama sublimación. Ahora vamos a escribirlo. Sublimación directa. ¿Ya? Cuando pasa del sólido al gaseoso, sublimación directa. Un ejemplo de ellos tenemos a la naftalina, ¿no? O neftalina, que es una bolita que nosotros conocemos, blanquita, que se coloca para evitar que los insectos dañen algún objeto, ¿no? Entonces, esa neftalina va pasando el tiempo y se va haciendo cada vez más pequeña. Pero, ¿qué es lo que sucede? Se está evaporando de sólido a gaseoso, se llama sublimación directa. Y de gaseoso a sólido se llama sublimación inversa. Ahí está. Un ejemplo de ello, el hielo seco. El hielo seco está hecho de un gas, no está hecho de agua, ¿sí? Entonces, eso sería ser un ejemplo de sublimación inversa. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy hemos visto acerca de la clasificación de la materia y de sus propiedades, ¿no? Físicas de acuerdo a sus estados, que es el sólido, líquido, gaseoso y plasmático, y sus cambios de estado físico. Muy bien, espero les haya gustado la clase del día de hoy. Entonces nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, nos vemos.